Bueno, muchas gracias, Jaime, muchas gracias al Ayuntamiento de Talavera, sobre todo por organizar estas jornadas, porque yo escribí a Jaime porque quería consultarle sobre alguna de sus publicaciones y le pregunté, ¿pero nadie va a hacer nada cuando se cumplen 400 años de Talavera? Digo, de la muerte del padre Mariana, y entonces él me dijo, pues estamos planeando algo en Talavera la Reina. Y dije, bueno, menos mal, porque me parecía inexplicable, teniendo en cuenta la importancia que tiene Mariana como pensador, pero también como hombre que influyó en su tiempo. O sea, no es solamente un señor que estaba encerrado en su celda y escribía, sino que tuvo mucho impacto, como vamos a ver sobre todo en la ponencia de Carmen Sanzallán. Lo que yo voy a contarles es alrededor de uno de sus tratados probablemente menos conocidos. Se publicó en latín en 1609, se tradujo en la Biblioteca de Autores Españoles a mediados del siglo XIX y hoy ha habido una edición reciente también hace casi, no me acuerdo si son 15 o 20 años, pero no, yo creo que no, a veces tengo la sensación de que nadie se lo ha leído a fondo porque todo el mundo, los comentarios que leo, me da la impresión de que no lo han leído. Y yo no soy especialista en juegos públicos y en espectáculos, pero claro, Mariana dedica en este extenso tratado un capítulo a la música teatral y otro a los bailes. Y eso es lo que me atrajo. Y una vez que estaba dentro, me atrapó. Y me costó mucho. De hecho, he de confesar que yo tengo otros temas de investigación, que tengo compromiso y tal, y muchas veces cuando me quiero relajar digo, bueno, me vuelvo con Mariana a mi tratado y sigo escribiendo un artículo en el que llevo varios años, porque es muy complejo estudiar un tratado de este tipo. Bueno, el tratado de Juan de Mariana, Cotarelo, que es el primer estudioso de las controversias sobre la licitud del teatro, lo califica como el primer libro entero escrito contra el teatro. O sea, es un libro extenso dedicado a criticar la existencia de un teatro de entretenimiento en España. Como he dicho, fue publicado en latín en 1609 por Antonio Hierat como De Spectaculis en el volumen Tractatus, que hay una rata 7, en el mismo que está incluido el tratado que va a comentar Carmen. Y es un tratado que, como en todo lo que escribe Mariana, demuestra una enorme erudición, especial en autores clásicos que trataron temas que están relacionados con los espectáculos. El problema que a mí me planteaba cuando yo me acercaba a este tratado es que casi todos los autores consideran que la versión española es una traducción que hizo el propio Mariana al castellano en el año 1609. Y a mí me causaba un problema porque tiene un capítulo dedicado a la zarabanda, que es un baile del siglo de oro, que en el año 1609 estaba pasado de moda. Es como si ahora publican una crítica al Foxtrot y dicen, hombre, por favor, llega usted varias décadas tarde. Pues entonces eso es lo que ocurría. Por eso 20 años no es nada, es un juego de palabras para decir que en esa época, como en la actual, 20 años es una distancia enorme desde el punto de vista de lo que es la cultura. Y para mí era muy importante intentar comprobar si realmente este tratado era de esa fecha o no. Y creo que demuestro que se fue escrito 20 años atrás. Para ello me he tenido que enfrentar a lo que siempre hay que hacer cuando se estudia una cosa de estas, que son las fuentes. Y aunque esto pueda parecer farragoso, pero tiene algo de detectivesco y por lo tanto por eso creo que puede ser entretenido, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de un autor que viene que nació aquí y que por lo tanto es parte de la identidad de Talavera. Las fuentes del tratado son 4, aunque algunas de ellas prácticamente no se les ha hecho mucho caso. La más importante probablemente es un manuscrito en latín que está conservado en un manuscrito de la British Library que se llama Egerton 1872. Y el título de Spectaculis aparece en el índice, luego voy a mostrar la portada copiado de la misma mano. Mientras que la atribución a Juan de Mariana es de una mano más moderna. Luego está el manuscrito castellano, que no tiene autoría, pero por la colación de los contenidos se sabe que es el mismo, que es el Tratado contra los Juegos Públicos, esa es la traducción que se conserva en la Biblioteca Nacional de España. Luego, el tratado en latín impreso en ese libro que he citado antes, en Colonia, que es el tercero de los que aparecen en el impreso Tractatus Septem, y finalmente
es una fuente porque es relevante, el capítulo 15 de la tercera parte del Tratado de Reggae, que es un tratado que publicó Juan de Mariana en Toledo, muy importante porque era lo que se llama un espejo de príncipes, un tratado que creo que hablaron ayer de él, ¿no? Entonces, ayer, o sea que no tengo que extenderme. Pues resulta que es que el texto del capítulo está literalmente extraído de 3 capítulos del Tratado Latino, que yo considero que el original es el extenso, y además el propio Mariana lo dice, al principio de ese capítulo dice, en otro momento he escrito más extensamente sobre este tema, pero solo conozco un autor que se haya dado cuenta de esa relación, que es Gunther Levy, que es un estudioso de la teoría política y que hizo su tesis doctoral en los años 50 sobre el padre Mariana. Y voy a enseñarles un poco las fuentes del tratado. ¡Ay, si no se está... Estas son las fuentes. Perdona, no me está... Estas son las 4 fuentes. Fíjense en las letras porque ahora van a ver las letras en cada una. Las letras corresponden a la ciudad donde se conserva o donde se imprimió. L es Londres, M es Madrid, K es Colonia en alemán y T es Toledo. Entonces esta es la portada del tratado en castellano, que está en la Biblioteca Nacional. Ahí se ve claramente que pone Tratado contra los Juegos Públicos y luego voy a analizar el contenido, pero sí quiero que vean esto. Y una de las cosas interesantes es que he conseguido, y esto ha sido una labor de detective, reconstruir la propiedad de este manuscrito desde el siglo XVI hasta que llegó a la Biblioteca Real en el año 1800. Y lo más importante es que el tratado pertenecía a la biblioteca de García de Loaysa cuando murió siendo arzobispo de Toledo, y de ahí pasó por testamento a su sobrino, pero el rey autorizó a que el sobrino lo heredara con la condición de que lo donara a alguna obra pía, de manera que pasó a un convento de Plasencia, el convento de San Vicente Ferrer, y de ahí aparece en manos de Juan Coello de Sandoval, que es un señor que fue obispo de Palencia y cuyo nombre aparece en el manuscrito. Yo me imagino que este señor fue un día al convento, vio el tratado, lo cogió, se lo llevó a casa y un día se olvidó que pertenecía al convento y puso su nombre. Exacto. Después de Coello no sabemos muy bien qué pasa hasta que aparece en la colección de... los que vienen a continuación son bibliófilos, que además todos eran funcionarios reales, personas que todos los nombres te resultarán conocidos. Exacto, pues el gran bibliófilo bibliólogo del siglo XVII y XVIII, que es Nicolás Antonio, cuenta que vio este tratado en casa de Juan Lucas Cortés, que era muy amigo suyo. Y lo describe perfectamente, no lo voy a contar aquí, pero vamos, en el artículo que ya tengo bastante avanzado escribo. Y luego de ahí, muerto Cortés, pasa a la viuda de su hijo, y luego pasa a su nieto, porque su hijo había muerto antes, y muerto el nieto pasa a la viuda de su hijo, que se vuelve a casar con otro funcionario real, que es José Bermúdez, cuyo sello también aparece, de hecho creo que aparece incluso en la portada, no sé si en la página que hemos visto. Y luego creo que de Bermúdez pasa a Gregorio Mayán, que además se sabe que investigó sobre la obra de Mariana, y de ahí a otro bibliotecario real y coleccionista, Francisco Cerdá, de cuya colección pasa a la Biblioteca Real. O sea que fue un manuscrito muy valorado, porque estos señores eran todos grandes coleccionistas que les interesaba mucho las joyas bibliográficas. El segundo, la otra fuente importante, aquí tenemos 2 páginas que no son correlativas. La primera es la portada del manuscrito de Londres y la segunda es la primera página. Es un manuscrito copiado por un amanuense, pero tiene en algún sitio correcciones y notas de Mariana. El índice de la izquierda podría ser de la propia mano de Mariana. En cuarto lugar de esa lista aparece el nombre de Spectaculis con el folio,
pero el segundo tratado, que no se lee muy bien, está tachado. Probablemente es uno de los tratados expurgados que la Inquisición prohibió, que podría ser el sobre la muerte y la inmortalidad, la muerte y la inmortalidad, o quizás incluso el de la moneda de vellón. Yo creo que por la extensión es el otro. Sí. Y luego ahí dice que viene de la biblioteca de la Casa Profesa de los Jesuitas de Toledo, y lo que ocurrió es que cuando se expulsó la orden, pues fue pasando por varias manos hasta que finalmente llegó a la British Library. Aquí pongo la lista. Mariana compiló su obra completa en 10 tomos, manuscritos, de los cuales debieron de circular, y 7 de ellos llegaron a la British Library. Y el proceso fue, pues, a partir de la desamortización, de la expulsión de los jesuitas, fue pasando por diversas manos, algunos más conocidos que otros, hasta que al final un fondo creado por un noble inglés adquirió, a través de un librero que había en Madrid de origen francés, adquirió 7 de los manuscritos que fueron a parar a la British Library. Y ahí están, por cierto, creo que Jaime Olmedo ya lo ha dicho, pero creo que no sería mala noticia que el Ayuntamiento adquiriera una copia digital para que se pudiera conocer, porque es un tesoro que está relacionado con eso. Y eso, adquirir, en realidad cuesta muy poco dinero, porque es un servicio que dan, y además para una institución pública probablemente todavía más barato. Entonces, estos son los 2 manuscritos. Después está el impreso de Colonia, que tiene en la portada de un ejemplar, que creo que este es el de la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Nacional hay varios ejemplares y todos están o tachados o expurgados, porque, como nos contará Carmen enseguida, fue un libro que fue perseguido y que mandaron confiscar todos los ejemplares, y de hecho ahí está de muerte. No, es el de Moneta Mutatione, está tachado, el que va. Y a la derecha tenemos el índice y la primera página del Tratado de los Espectáculos. Luego voy a comentar el índice, entonces tampoco me extiendo. Aquí no voy a hablar de poseedores, porque aunque no se conservan muchos ejemplares, pero un impreso siempre se conserva. Lo más interesante son las expurgos o las tachaduras, que nos da una pista de los problemas que causaba. Y luego está la portada de De Regis Institutione, que es el tratado que escribió, que publicó con anterioridad en Toledo en 1599, y esa es la página de Spectaculis, el capítulo 15 de la tercera parte. Lo que viene ahora, no sé si se verá en ese tamaño, aunque no se vea, lo interesante, aquí esta es la colación de los 3 fuentes del texto completo. Pongo comillas porque no son iguales, y aquí están algunas de las claves del tratado. El de la izquierda es el Tratado contra los Juegos Públicos, escrito en Madrid. Las filas que están en gris son las que plantean diferencias entre los tratados. El segundo es el manuscrito latino, que está en la British Library, L, y el tercero es el impreso de Colonia, K. Y aquí se puede ver, a mitad de la tabla, con el número, la numeración no coincide entre los 3 tratados, o sea que hay diferencias. O sea que aquí hubo un proceso cuya naturaleza no conocemos. El de la izquierda se ve que hay un capítulo que es el del baile y cantar, llamado Zarabanda, que es el que a mí me atrajo a este tratado, que no se conserva en ninguna de las 2 versiones latinas. Entonces, no sabemos muy bien la causa. Tiene que ver con decidir que fue antes, la gallina o el huevo, que luego plantearé mi teoría. Y después hay otros 2 capítulos que no están en los 3 tratados. El capítulo de la parte baja, el primero que aparece en gris, es un capítulo que se titula Clementi Octavi Diploma, es una bula del Papa Clemente VIII, que no aparece en la versión castellana, aparece en la versión latina, pero no en la copia original, sino con 2 páginas insertas en la encuadernación, lo que demuestra que la versión latina se hizo antes de que se
difundiera este diploma, esta epístola del Papa Clemente VIII, lo cual nos da una fecha muy significativa de la redacción tanto del texto latino manuscrito como del castellano manuscrito, que tampoco lo tiene. Y el impreso sí lo tiene. Y luego el último capítulo es un capítulo muy interesante, del que voy a poner algunos ejemplos enseguida, que se titula en castellano de el estado de las cosas en España y en latín rerum status in Hispania deploratio. ¿Qué quiere decir? Que en este capítulo Mariana, después de haber concluido su tratado, hace una reflexión sobre el estado de las cosas en España en el momento en que él escribe, y lo que hace es lamentarse profundamente del estado de la situación social y política. Voy a comentar algo de eso más adelante. Entonces, es importante distinguir estas variantes porque son muy significativas para entender la historia del tratado. Aquí lo tengo sintetizado en texto. La bula de Clemente VIII fue promulgada el 13 de enero de 1596, lo que nos da la fecha que nos marca el periodo más tardío en que se podía haber redactado el tratado. O sea que ya estamos más de 10 años antes de la fecha oficialmente aceptada. Y luego los manuscritos ML tienen este capítulo sobre el estado de las cosas en España. Antes de hablar un poco de lo último, sí quiero explicar el contenido del tratado. La estructura del tratado. En realidad tiene 26 capítulos, pero no son los mismos en todos, pero he puesto una numeración que es más o menos. Entonces, los capítulos 1 a 5 son cuestiones generales sobre los espectáculos, que trata sobre todo de cómo eran los juegos y los espectáculos en la antigua Roma y qué es lo que decían los distintos, por un lado, algunos emperadores, pero muchos autores, especialmente Tertuliano, que escribió un tratado sobre los espectáculos, pero también muchos otros. Los capítulos del 6 al 10 habla en general de los farsantes y especialmente de las actrices, o sea, a la profesión teatral, para criticar sus costumbres. Y eso además es una idea que ha permanecido yo creo que hasta ahora, ¿no? O sea, la gente del mundo del teatro siempre tuvo costumbres que eran poco compatibles con la idea de decencia que tenían las autoridades, sobre todo eclesiásticas. Los capítulos 11 y 12 son sobre la música teatral y los bailes, y también en el capítulo de 1 al 5 habla un poco por qué causa deleite el espectáculo teatral. Y combinado, o sea, en el fondo, su lenguaje muestra que la música, el verso, la música y el baile tienen una capacidad de seducción que hay un momento que dices que ni el hombre más sobrio es capaz de resistir el fuego de una bailarina bailando la zarabanda. Es posible que él no lo viera nunca, pero seguramente le contaron y con muchos detalles. Entonces, él demuestra una sensibilidad y una capacidad de comprender, y precisamente porque lo comprende, lo censura, porque él cree que es esa atracción por el deleite de los sentidos lo que va a producir la decadencia de la sociedad española, y al final la decadencia de la sociedad española tendría como consecuencia la decadencia de la verdadera fe, porque para él España era la que defendía la verdadera fe en el mundo, entonces para él era especialmente preocupante. Los capítulos 13 y 16 son lo que opinaban los padres de la Iglesia, los distintos derecho eclesiástico y de los los tratados jurídicos, y también distintos filósofos sobre los espectáculos, casi siempre trayendo opiniones opuestas a ello. Y luego es interesante que introduzca dentro de los espectáculos 3 capítulos dedicados a la prostitución.
Entre otras cosas porque él considera que de una manera natural las actrices desarrollan actividades de prostitución y entonces considera, por un lado, que a las actrices y también a los actores se les debe privar de los sacramentos y además que no se les deben alquilar viviendas para que ejerzan actividades porque dicen que es pecado alquilar y sacar lucro de un local que puede alquilarse a alguien que hace esa actividad. Y en general, en toda esta parte, una de las cosas que critica muy profundamente es algunas decisiones que se han tomado desde el poder político y, por lo tanto, desde el poder de Felipe II, como es la apertura de teatros públicos y también el hecho de que se autorice que existan casas de prostitución, o sea, que era una actividad que estaba regulada y controlada para evitar, entre otras cosas, problemas de salud. Entonces, hay una crítica muy directa a decisiones políticas que proceden de la monarquía de Felipe II. Y el siguiente apartado, del 20 al 24, es sobre la tauromaquia, que incluye las bulas de 3 papas más Clemente VIII, cuando está añadido, de manera que le incluyen los espectáculos la tauromaquia, y él se opone a la tauromaquia, le parece una salvajada y sobre todo le parece, como señalábamos, veníamos comentando en el tren, que no tiene sentido que un hombre exponga su vida ante una fiera salvaje para entretener a la gente. Lo interesante también es que en esto se opone a la postura oficial de la corona, que era permitir la tauromaquia porque era una cosa que entretenía mucho. En ese sentido, podríamos decir que es un avanzado respecto a lo que ocurría en su época y se acerca más a algunas posturas en la actualidad. Luego tiene una conclusión general y finalmente el capítulo donde habla del estado de las cosas en España, que no tiene nada que ver con los espectáculos y lo que hace es lamentarse de lo mal que van las cosas. Y en ese capítulo vienen varias cosas, y voy a comentarlas ahora, que nos dan una pista muy clara de la fecha en la que se redactó. La primera es que cita a 3 reyes españoles y a don Sebastián de Portugal. La cita está ahí, pero como quizás no la puedan leer, la voy a leer. Dice, gozamos sin duda mucho de gran paz, dado que alguna vez ha sido turbada ligeramente. Y esto por beneficio del cielo, sí, por beneficio del cielo y providencia de nuestros reyes, don Fernando, don Carlos, don Felipe. No cita más que un don Felipe, por lo tanto estamos hablando confirmando que el tratado es anterior a 1598. Y luego, un poquito más adelante, dice, no quiero referir la muerte del rey don Sebastián de Portugal en África, que murió en 1578, y la pérdida de su ejército, tan fresca que apenas se ha secado la sangre. O sea, está diciendo que esto acaba de ocurrir. No puede ser que escriba esto 40 años después, que es 1609. Culpa fue esta de un príncipe atrevido y que parece que nació para la destrucción de su patria y de su reino. El segundo punto es... Perdón, esta vez me he pasado. No. Hace una referencia a la expedición de la Armada Invencible, que fue en 1588, y dice... Para vengar esta injuria, nuestra armada, queriendo acometer a Inglaterra, sin ningún provecho se anegó o pereció en gran parte por poco saber de los nuestros o por industria de los enemigos, o lo que más creo, por haber Dios querido por tal manera castigar nuestros pecados. Los pecados son muy relevantes porque se refiere a los pecados que derivan del teatro, de la música y de los bailes. Y la referencia última es la que se refiere a la contraarmada, que es mucho menos conocida porque los ingleses han tenido la habilidad de ocultarla, pero que Drake, el pirata, atacó en 1585 las Indias, en el 87 Cádiz y en el 89 atacó La Coruña, los gallegos no lo olvidamos, pero otros a lo mejor sí, y llegó a entrar en Lisboa, pero tuvo que salir. Y aquí dice, el corsario acometió con feliz suceso y grande atrevimiento las riberas de las Indias. Poco faltó para que no se apoderase de Cádiz. Y habiendo en Galicia acometido La Coruña, llegó armado y espantoso hasta los mismos arrabales y muros de la ciudad de Lisboa. O sea, lo que nos está diciendo es de cuándo es el tratado, prácticamente de 1590. ¿Por qué esto es relevante? Esta es la cronología de las controversias sobre el teatro. Y si se fijan, yo tengo puesto ahí entre 1580 y 1630. Como pueden ver, hay 2 momentos de mayor intensidad, uno hacia 1590 y otro precisamente cuando muere Felipe II, porque se cerraron los teatros y luego se volvieron a abrir, entonces es el periodo más intenso.
Si fuera cierta la fecha, Mariana hubiera escrito su tratado cuando ya había pasado toda la controversia, como un señor cascarrabias que está encerrado en una celda escribiendo sobre algo que ya casi es historia, pero no. En la fecha que estamos está escribiendo al principio de la controversia. Y eso cambia completamente, porque Mariana era un hombre que, aunque estuviera en su celda de Toledo, estaba perfectamente al tanto de todo lo que ocurría y tenía una opinión muy formada de todos los temas, los espectáculos, la moneda y muchos otros. Entonces, a partir de esto, mi conclusión es que el manuscrito más antiguo es el manuscrito que se conserva en la British Library, copiado, redactado o acabado de redactar hacia 1590. En el ejemplo que ven ahí se ven unas anotaciones en la esquina, en la parte de arriba, que corresponden a la mano de Juan de Mariana. Luego, antes de 1596, se había hecho la traducción al castellano y mucho más tarde recopiló junto a otros escritos antiguos, y yo creo que para envolver el que va a comentar Carmen en un momento, muchos tratados, uno sobre la Biblia políglota de Amberes, otros varias tablas cronológicas que él había probablemente confeccionado para escribir su historia de España, o sea, cosas muy interesantes, pero absolutamente independientes. Y bueno, por concluir y sintetizar las claves, Juan de Mariana redactó el Tratado contra los Juegos Públicos hacia 1590, en el momento más intenso de la controversia, y no 20 años después, utilizando otra frase literaria. Es un valioso testimonio del impacto social que tuvo la apertura de los teatros públicos en Madrid hacia 1580, tema sobre el que he escrito bastante, pero no he querido extenderme aquí. Él refleja una visión negativa del teatro y la música, negativa del teatro, la música y el baile, que es muy similar a la que plantea Platón en la República, aunque él apenas cita a Platón, porque Platón considera que hay ciertos estilos musicales y ciertas poesías que son muy hermosas, pero conducen a la molicie, al abandono y, por lo tanto, tienen que ser eliminadas en una república bien ordenada. Pues prácticamente Mariana, sin citar a Platón, está diciendo lo mismo. Y, aunque sus argumentos son morales, su preocupación es esencialmente política. A él lo que le preocupa es las consecuencias que tiene esto, según su punto de vista, para la sociedad y, por lo tanto, para el futuro del reino. Y esto ya es una hipótesis mía. Es probable, conociendo la trayectoria de Mariana, que él redactara este tratado porque se lo encargó quizás García de Loaysa o alguna persona, autoridad de la corona, para tener criterio a la hora de abordar un problema social muy grande. Pero la crítica es tan fuerte hacia decisiones del propio Felipe II que yo creo que le recomendaron que no lo publicara. Entonces no lo publicó, y cuando lo publicó eliminó el último capítulo que trataba precisamente del estado de las cosas en España. Y nada más, esto es mi resumen de este tratado, que yo creo que merece mucha más atención y espero que se conozca más en el futuro. Muchas gracias por su atención. Media hora.